Doctora Ana Paula, compañero Carlos, compañero Nilton, compañeras y compañeros de UGT, de Portugal, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones de la ADS en la región de las Américas. En primer lugar, queremos agradecer a la UGT esta formidable oportunidad de reunirnos aquí en Portugal en lo que podríamos denominar el primer seminario internacional de ADS, atendiendo la generosidad de los compañeros de la UGT. Algunos se preguntarán por qué aquí en Portugal y por qué no en algunos de los países de la región. Y eso tiene solamente una explicación. Y es la necesidad de ADS y de sus organizaciones de relacionarse con los trabajadores y los pueblos de Europa de cara a lo que se manifestó hace unos momentos aquí en torno al internacionalismo sindical. Hemos hecho algunos la afirmación que la perfección de la mano radica en la diversidad de la misma. Somos distintos de un continente a otro, de una fábrica a otra, de un despacho público a otro. Y la democracia precisamente se nutre en la diversidad y en la pluralidad. En la medida en que entendemos que somos diversos, que somos distintos, hacia la pluralidad y hacia la democracia se apunta como corresponde. Lo ha dicho nuestro secretario general. Esto siempre hemos hecho el esfuerzo desde las organizaciones de trabajadores entendernos, que en la diversidad, en la pluralidad, nos entendemos tal y conforme somos. No hay una organización igual a otra. Por eso hay varias centrales en un mismo país, varias confederaciones, también en el sector público hay varias organizaciones, en el sector privado. Es decir, siempre en el entendido que la riqueza, en este caso, de la clase trabajadora radica en la pluralidad. Y nos encontramos aquí en la puerta de entrada para nosotros a Europa, porque necesitamos seguirnos entendiendo en medio de las dificultades. El mundo es diverso, el mundo es distinto, el mundo es plural, pero hay algo que sí es casi exactamente igual y es la problemática de la clase trabajadora. Y lo vamos a ver a lo largo de estos 3 días, que para quienes simplemente defienden el statu quo, el mejor sindicato es el que no existe. Ese es el sindicato que le fascina a ciertos sectores. Ese es un sindicato maravilloso, ese que no existe. Y lo podemos notar en los procesos que vivimos en los diferentes países, en donde la caída de la membresía sindical, salvo muy honrosas excepciones, es cada vez mayor, en donde la caída de la membresía sindical en algunos casos es brutal. Los 5 grandes sindicatos, para que no vayamos muy lejos, que hay en el mundo, la DGB de Alemania, el sindicato Reno de Japón,
el sindicato canadiense, la AFL-CIO de los Estados Unidos, la TUC de Inglaterra, en los últimos años han perdido más de 40 millones de miembros. Tuve la oportunidad de reunirme con un expresidente de la AFL-CIO de los Estados Unidos y me decía, yo me paraba en el despacho de la presidencia de la AFL-CIO y desde ahí se veía el despacho del país más poderoso del mundo. Y solamente cuando apagábamos la luz al tiempo, sabíamos que nos habíamos ido a descansar. Y él decía, pero eso era otra época, ahora ya no es así. Ya no se tiene el poder que se tenía antes. Y ya no es exactamente la misma situación como antes. Ya, decía él, no somos el sindicato más poderoso del mundo. Y decía él, expresidente de la AFL-CIO, un señor Jin, decía, ya ustedes tienen que mirarse en pie de igualdad con los compañeros de la AFL-CIO porque ya nosotros no somos lo que éramos y hemos perdido muchos millones de miembros y ya hay estados en donde prácticamente está un aviso que dice bienvenido al estado X, país libre, estado libre de sindicatos. Y es la constante. Es la constante en la mayoría de lugares del mundo. Y por eso el internacionalismo sindical hoy tiene un papel tan importante. Porque no podemos vivir solos, porque no podemos vivir aislados. Si bien alrededor de 20 millones de miembros, ya no estamos más en la CSA y tenemos nuestra propia organización. Lo decimos con franqueza, quisimos mantenernos en la CSI, pero la CSI, en algunos de sus dirigentes, en una arrogancia impresionante, expulsaron a las organizaciones que no queríamos estar en CSA. Y algo bien curioso, yo por lo menos no lo había percibido en más de 40 años de vida sindical, que a uno lo expulsan de donde no es afiliado. Porque la CGT de Colombia, por ejemplo, ya se había salido. Sin embargo, nos llegó una carta diciéndonos que nos habían expulsado. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo expulsan a uno de donde no está? Pero desafortunadamente esos son episodios que se irán superando, yo no tengo la menor duda, en perspectiva de futuro, porque lo que nos aproxima al desarrollo de acciones unitarias es precisamente la propia problemática de los trabajadores. Por ello, para la ADS es tan importante este momento de intercambio con nuestros compañeras y compañeros de Portugal. Aprovecharemos ciertos espacios para hacer un alto en el camino, para hacer una lectura desde ADS mucho más puntual en torno a lo que pasa en México, en torno a lo que pasa en Brasil, en torno a lo que ocurre en Ecuador, también lo que pasa en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está pasando en Bolivia y va a pasar, y lo que está pasando para nosotros, un país muy especial, es el caso de Venezuela, que es indudablemente un país en donde merece una especial atención por lo que está ocurriendo. De tal manera que muchísimas gracias por esta invitación a este hermoso país. Algunos llegamos aquí al hotel y ni siquiera nos cambiamos de ropa. Luego de casi 20 horas de viaje, entre esperas, aeropuertos, conexiones, en fin, y de una vez nos fuimos para Fátima.
Y de una vez fueron hasta compañeros ateos. Y fuimos a visitar Fátima porque dijimos luego no va a haber tiempo. Luego no va a haber tiempo. Sin embargo, vamos a procurar que el día de la reunión con el presidente, los que no van a estar con el presidente, tengan la oportunidad que llegaron anoche, en fin, para que puedan hacer la visita, que vale la pena. De tal manera que, bienvenidas, bienvenidos. Sabemos que para cada organización significa un esfuerzo muy grande desplazarse a esta parte del continente, del viejo continente, pero les agradecemos muchísimo a todos los organizadores, a los compañeros de UGT. Todo muy bien, en las habitaciones, el restaurante, el aeropuerto está muy cerca, un mejor lugar imposible, de tal manera que un abrazo para todas y todos y estaremos conversando a lo largo de estos 3 días. Muchas gracias, compañeras y compañeros.